esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así, que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. No se asuste, mi estimado amigo y amiga, sean bienvenidos una vez más a la revisión del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Te comento que este es el programa 143. Estamos en martes, parece que al principio me había equivocado en la miniatura, pero ya la arreglé sobre la marcha, no sé si es que se pudo visualizar. Estamos martes 2 de noviembre, me había equivocado, le puse el lunes todavía. Bien, vamos a ir empezando este programa en vivo. Ya voy a pasar a saludarte por la parte del chat. Sin embargo, como siempre, tú sabes, hay gente nueva y hay que recalcarle lo que estamos haciendo en este canal. Simplemente aquí estamos estudiando la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino. Por lo cual te comento que yo no soy trader profesional y simplemente soy un estudiante de la estrategia. Estoy más o menos unos 3 años siguiendo a Jaime y he elaborado un material que está totalmente gratis en el canal. Puedes ir a revisarlo, donde te cuento los aspectos básicos y la teoría para que tú aprendas la estrategia de Jaime. Ese material no lo tiene Jaime en su canal. Yo lo hice, lo fui elaborando mientras iba estudiando la estrategia de Jaime. Así es que lo que se comente y lo que se comparte en este canal, simplemente debes tomarlo como estudio simplemente. No son consejos financieros, no son entradas, ni mucho menos. Simplemente como una parte para ir complementando tu estudio de la estrategia. Y también recuerda que si ganas o pierdes tus trades, siempre va a ser 100% tu responsabilidad. La otra vez me decían que ese descargo de responsabilidad no sirve y que probablemente la gente me puede llevar a un tribunal por lo que estoy haciendo. Entonces ya me dirás tú, si es que estamos cometiendo algún delito, pues yo no lo veo y por eso continúo en mi labor y espero que te sirva. Vamos a la parte del chat y confírmame el audio y el video para ir empezando en este martes. Estamos... En el primer comentario está Billy Pinglo directamente desde el grupo de Telegram. Dice que estará bien vender en 65. Necesito recomendaciones de inversión. Creo que tienes que ir a otro canal, mi estimado Billy. Ya sabes que aquí no podemos decir eso frente a tantas personas. Es un poco delicado. Yo lo único, te voy a dar mi visión del mercado. Y lo que hace la estrategia es ver zonas de compra y zonas de no compra. Justamente en las zonas de no compra es donde tú decides si vender o tomar ganancias parciales o simplemente proteger y dejar correr el trade. Está Mariano, un saludo, y Andrés Santana, To The Moon, ahora sí, dice, juegos Android, parece que está en Ecuador, sí, en Ecuador, juegos Android. Sef Aravena 2 dice, compró a 67 y vendió en 58, compró en 63, está peinando la gata, muy bien, o sea, está haciendo todo al revés el amigo. Jaime Lara, listos desde México, Jaime Oneira, vamos muy bien, muchas gracias. José Morales, Charlie Presidente dice, ay sí, también le voy al Necaxa en eso de la política, también. Landres dice, no entré y se le fue.
mis amigos Pocho y María siguen sin stop loss. Fíjate, parece que estamos copiándonos, mis estimados Pocho y María, porque yo también estoy sin stop loss. Vamos por acá, está Gustavo 81, Juan Hernández, Nuyen Liscano. Por ahí les dejé el link del grupo de Telegram para la gente que aún no puede entrar, me dice alguien, está en el chat al inicio. Y también te dejé un link para la cuenta en KuCoin, porque hay varias criptos que están en KuCoin. Y justamente yo operé una que ya tengo un porcentaje de ganancia. Estaba muy bien ese. No es trade, es una inversión que hice ahí en una cripto. David Edwin Ayala dice, Nuyen Liscano, ya saludamos. Me voy a la parte final porque si no, no alcanzo a leerlos a todos. Estamos con Jorge Lugo, Rubén Ramallo, Lucas, Eric Edison, Joaquín Lajos. Por acá, Robert Trainer, Javier, se fue de vacaciones 2 días y fue la mejor estrategia para no vender por Pepe, dice, ya está en perfecto. Fíjate que cuando nos alejamos necesitamos a veces alejarnos del mercado para encontrar un poco de tranquilidad, sobre todo los apalancados. Ok, Lucas también está por acá. Dice Ángel Hernández, ya me dejó un té, fíjate, estamos empezando y me dejó un tecito, quiere ver OGN. Voy a apuntarle, está en Estados Unidos el amigo Ángel Hernández. Déjame apuntarte ya, porque primero, como sabes, vamos a ver el análisis de Bitcoin. OGN en 4 horas y diario. Ya te apunté, mi estimado Ángel, muchas gracias por tu colaboración. Y vamos a ir empezando. Parece que no me han dejado, no me dejaron saber si estamos bien audio y video. Yo creo que sí. Y entonces vamos a ir a ver, como siempre, en primer lugar, el análisis diario de Bitcoin, que como sabes no cambia de un día para otro. Y seguimos nosotros, tú que ves en la parte baja el patrón, tenemos direccionalidad bajista y pendiente negativa. Ahora fíjate lo que estamos viendo. Idealmente nosotros esperamos que este ADX cruce el punto 23 para tener un filtro más si tú quieres. Pero en este caso no llega. Y ayer no sé si ustedes vieron el programa de Jaime. El ADX ya cruzó el punto 23. Él tenía cruzado. Simplemente es el gráfico en Bitstamp. Es el gráfico en Bitstamp. Vamos a ver. Espérame un momento. Le cambio acá. Estas son las que vimos ayer. Vamos a quitarlas porque nos vamos a confundir. Y en Bitstamp ese ADX ya está cruzando el punto 23. ¿Hasta qué punto puede ser eso cierto? No sé en qué podrá influir, pero fíjate. Te voy a indicar. ¿Dónde está Bitstamp? Aquí, fíjate. Fíjate, este ADX ya cruzó el punto 23. Ahora nosotros, yo entiendo que la mayoría de la gente está operando en Binance. Y simplemente como para acotar, porque alguien preguntaba eso, que qué pasó ahí, porque ya le tiene Jaime por debajo del punto 23 y nosotros no. Es la misma configuración, si te fijas. Es la misma configuración, lo que cambia es el exchange. Entonces, simplemente para aclarar ese punto, vamos a ir viendo lo que dijimos ayer en la parte del gráfico diario. Voy a copiarle al hombre malo y voy a hacer lo mismo. Voy a ponerte la parte donde nosotros vimos, analizamos esto el día de ayer. Un poquito de atención ahí. Espero que se pueda escuchar bien. A partir de que se da la direccionalidad bajista y pendiente negativa del ADX y del monitor. Ahí estamos con el desarrollo que, como ya sabemos, este patrón es muy fiable en la estrategia. Con direccionalidad bajista y pendiente negativa, el precio hace un rango o una caída. Estamos ya prácticamente, ¿qué te digo yo? Está desarrollada el 80 o el 90% de esta zona de peligro y el precio no cae. Sí, si tú te fijas, el precio no cae. Lo único que ha hecho es formarnos este patrón interesante, ese que te ponía yo en la miniatura. Es por este patrón, fíjate. Las 3 últimas velas, los cierres diarios, si bien han sido velas rojas con precios bajistas, al final de la jornada terminó con compras. Bueno, aquí lo estás viendo, la segunda y la tercera mecha. Obviamente todavía no cierra la vela diaria, nos falta un poquito. Pero esto a mí me está diciendo que la gente está comprando Bitcoin en esta zona. La gente está
comprando Bitcoin. Si bien es cierto, no llevamos un volumen considerable, pero no han dejado caer el precio y ese patrón es interesante. Ahora, fíjate que nosotros todavía con el patrón que tenemos en la parte de abajo, direccionalidad bajista y pendiente negativa, todavía el precio podría bajar algo. Yo creo que tal vez sí, pero como ante la inseguridad, porque nadie puede estar 100% seguro de lo que va a ser el precio. Voy a decirte algo, si es que alguien no tiene Bitcoin, yo creo que es una buena idea ir ya entrando al mercado, y no te digo que compres todo. La verdad es que yo tampoco compraría todo. Como tú sabes, yo vine comprando ya en esta parte, compré también en esta parte, por lo cual yo no voy a hacer una compra en este momento. Pero si alguien no tiene Bitcoin, yo creo que sí, debería tener algo de Bitcoin. Es mi visión. ¿Por qué? Porque el mercado es probable, tiene una alta probabilidad de que el mercado empiece a subir. Ok, creo que lo revisamos y estamos viendo en este momento que esa probabilidad que vimos ayer se está dando esa probabilidad, que a partir de donde decíamos el mercado Bitcoin puede subir. Y ahí está. Fíjate que todavía nosotros en la parte baja no tenemos la confirmación y el precio ya empieza a subir. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que los indicadores siempre vienen algo retrasados con el precio. Obviamente el precio es el que se mueve por la oferta y la demanda, y el indicador se va formando por el precio. Entonces nosotros vamos a ver a Bitcoin más arriba, tal vez en los $65,000 como está marcando en este momento, en estas zonas un poco más arriba, y aquí apenas nos va a confirmar la direccionalidad alcista y tal vez la pendiente positiva. Entonces la confirmación se da cuando el precio, cuando ya estás tarde prácticamente. Entonces lo que vimos de ayer, espero que a alguien le haya servido, haya tomado su decisión, haya hecho su análisis y que esté dentro del mercado, al menos con algo, con una parte. ¿Por qué? Por este mismo patrón que llevamos en la parte de aquí. No hay ninguna seguridad de que el precio de Bitcoin no regrese acá, al menos al punto de control, por lo menos. O sea, no está descartado esto, no está descartado. Entonces Bitcoin todavía no tengo el patrón to the moon, el patrón de la tendencia que direccionalidad alcista, fuerza, pendiente positiva de la DX todavía no está, como tú lo estás viendo. Pero si ya vamos dentro, perfecto, ya estamos dentro. Y no sé si es que nos pueda dar el chance de proteger todavía, porque vamos a ver. Vamos a hacer el supuesto de que alguien compró aquí. Vamos a hacer el supuesto de que alguien compró ahí. Nosotros estamos, bueno, lleva casi un 3.5% de ventaja, digamos. Y ponerle el stop al precio de entrada quiere decir que con un mechazo del 3.5% te va a sacar y el precio va a volver a subir. ¿Cuál es la teoría nuestra? Es que estamos en una tendencia alcista del precio de Bitcoin, donde cada retroceso es para comprar. Pero aquí este retroceso no se ha dado a la zona donde nosotros le esperábamos, o le esperamos si tú quieres. Juzga tú si es que aquí falta hacerse un valle rojo de este tamaño, el precio puede venir acá. Y es donde yo estaría haciendo otra compra. O sea, yo ahorita como los amigos, como Pocho y María, yo estoy sin stop. Y probablemente me coma una caída grande. Pero yo estoy con pendiente del mercado. Yo porque estoy pendiente del mercado, yo puedo estar pendiente sin el stop loss. Y eso es lo que voy a hacer. Si el mercado cayera en una de esas velas que ya conocemos, yo estaría simplemente comprando más. Sí, porque el precio en el gráfico diario al menos no tiene fuerza y direccionalidad. En cambio, en el de 4 horas estamos debajo del punto 23 y agarrando cierta fuerza. Tiene direccionalidad y fuerza, vamos a decir que sí. Entonces, ¿puede subir? Sí. Y por eso mismo es que al menos yo no cerraría el trade. Porque un 3% no me compensaría, digamos, todo el riesgo que estamos corriendo.
para cerrar con un 3%. A lo mejor me equivoco y el precio cae $10,000 y ante el peor escenario hay que tomar las precauciones. Idealmente no decirle al exchange dónde está tu stop loss, porque ya sabemos lo que pasa. Fíjate aquí, ya sabemos lo que pasa. Te va a sacar para volver a subir. Entonces, atento, porque el mercado tiene un alto riesgo y tú ya lo conoces porque estás ya algún tiempo operando el mercado. Eso es lo que yo te comento en este momento. No sé si tienes alguna pregunta. Dice Charlie, no se está formando una divergencia bajista en 4 horas. Vamos a ver, divergencia bajista. No, más bien la divergencia se está formando, se formaría en el diario, pero más adelante. En este momento no, porque si tú te fijas, el precio aquí... A ver, déjame ver. Divergencia bajista. Sí, ya te entendí lo que estás viendo. Estás viendo este máximo con este máximo y acá el valle es que este está más alto y este está más pequeño. En teoría sí, Vamos a dibujarle. Esto es lo que tú estás viendo. Esta divergencia en formación, ojo, está en formación porque aquí yo no tengo la debilidad ni la confirmación de este monitor todavía. Al llevar yo un ADX con cierta fuerza, yo espero que el precio siga subiendo, la verdad. Yo espero que siga subiendo. Como ya estoy dentro, yo ya no tengo problemas. Si sube a 100,000, perfecto. Y si baja, como te digo, voy a comprar más. Y la divergencia aún no se confirma, así es que atento con eso. Ok, eso para Bitcoin. Dice acá, ustedes dicen que hice bien comprar en 61 y vender en 63,600 al amigo Seba TC. Perfecto. Fíjate que cuando son ganancias, no está nada mal tomar ganancias. Nunca va a estar mal. Así es que si te llevaste un 2, un 3%, perfecto, no pasa nada. Buscas tu próxima zona y para adentro. No pasa nada. Dice Juan Pablo, dice, claro, papá es bajista, pero mientras no caiga ranguea, dice. Ok. Va a dar un mechazo hacia abajo al último momento y después sube fuerte. Ese es el problema por lo del stop loss que te digo. Es preferible tener un stop loss mental. Si tú dices baja de tal punto y vendo, entonces ahí hay que estar atento. Dice acá Eduardo Echeagaray, dice, hola Charlie, saludos a la comunidad ABC, puedes analizar Bitcoin Cash. Voy a apuntar BCH. Bitcoin Cash, 4 horas y diario es posible y conveniente poner órdenes de compra en donde están los stop loss. Sí, pero es arriesgado, o sea, es una maniobra arriesgada también. Por ejemplo, si tú dices, aquí va a venir un mechazo y tú especulas que el mechazo va a ser a esta zona y tú dices, yo voy a poner aquí un long a 20x. Entonces probablemente el precio cae, toma tu orden, te liquida y sube. O sea, ese es el riesgo que corres. Pero de hecho, yo también en alguna ocasión hacía eso, pero no es nada fiable, te comento. Ok, zona de compra en Bitcoin que me acaban de... Zona de compra ahí, por supuesto que no es una zona de compra. No es una zona de compra. La zona de compra fue justamente aquí, fíjate, donde se marca la direccionalidad, donde estoy marcándote la direccionalidad alcista de ese monitor y la pendiente positiva de la DX. Ahí es justamente la zona de entrada. O sea, fue hace 1, 2, 3, 4, casi hace 5 velitas más o menos. 5 por 4 hace 20 horas. Casi que después del programa que hicimos ayer. Ajá. Dice, ¿a cuánto te refieres cuando dices que compramos más? Danos un ejemplo de cuánto lo has hecho en el pasado. ¿Cuánto? Ya, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes una posición, vas a meterle, digamos un ejemplo, $100 a Bitcoin. Un ejemplo. Vas a meterle $100 a Bitcoin. Como tú recuerdas, yo ya compré algo, compré acá un poco, digamos, compré acá $20, acá volví a comprar 20 y acá vuelvo a comprar 20. Entonces yo tendría el 40% de liquidez
para la posición de Bitcoin. Ojo, no estoy diciendo de la cartera, estoy diciendo para la posición que voy a trabajar en Bitcoin, que debería ser tal vez un 20% de tu cartera, más o menos. Cada cartera es diferente. O un 10% de tu cartera, lo que vas a trabajar con Bitcoin. Entonces, si es que cae, digamos aquí estamos en los 57,000 más o menos, yo digo, le voy a meter o el 20 o el 40%, depende cómo caiga también. Sí, como yo no estoy aquí en este escenario, yo simplemente me reservo este 40% para un eventual desplome. Más o menos eso es lo que... Creo que eso me preguntaste, espero que sí. Ok, vamos a revisar si es que no hay preguntas más sobre el análisis de Bitcoin. Vamos a revisarle al amigo de Estados Unidos que nos pidió. OGN me pidió en 4 horas y en diario. Nosotros esperábamos un pequeño retroceso acá para dejarle alcista, porque fíjate, ayer estuvimos en esta vela justamente y no me gustaba, justamente no me gustaba a mí el ADX que tenía esa configuración, pero decíamos que va a ser alcista luego y eso es lo que pasa, fíjate, eso es lo que pasa porque muchas veces, si es que ya me sigues desde hace algún tiempo, y yo suelo decir que aquí compramos una parte, casi que lo que te estoy diciendo en Bitcoin. Comprar una parte, ¿dónde está? Y si retrocede, completamos. Tal vez alguien me haya escuchado eso. Entonces aquí, si es que alguien compró una parte, ya está en ganancias, fíjate. Y si alguien espero y ya no pudo agarrar ese trade, porque aquí, ¿dónde está? Si bien es cierto, tengo el patrón de entrada. Tengo el patrón, tengo fuerza y direccionalidad y está empezando, pero aquí ya no es una zona de compra. En la zona alta ya no es una zona de compra. Aquí no se compra. Sí, entonces eso para el amigo que me pedía OGN. Déjame ver el diario. El diario es alcista. El diario es alcista, pero tampoco tiene zona de compra. Ese es el problema. En 4 horas, si tú decides comprar ahí donde está, tendrías que manejarte con un stop loss. Es enorme. Idealmente el stop loss va debajo del punto de control. Y si no, idealmente debajo de la media móvil marrón. Sí. Entonces está muy grande. Por eso ya no es zona de entrada ahí. Dice acá Donaldo Rodríguez. Buenas tardes. Targets en XTZ dice. Fíjate que la estrategia no contempla targets, mi estimado Donaldo. Nosotros lo que hacemos es ir viendo las zonas donde podemos ingresar a tomar riesgo y si se da favor ir protegiendo. Hasta, bueno, ya vamos a ver en XTZ me dices. Voy a anotarte aquí. Take profit voy a poner para explicarte cómo manejamos esa parte de la estrategia. Así es que ya vamos a ver. Esto para el amigo que me pedía OGN. Vamos a ver. Bitcoin Cash me pedía. El otro amigo. Bitcoin Cash. Era, me parece que en 4 horas y en diario también. Bitcoin Cash. Estamos en el diario. Se desarrolla. Yo recuerdo que dije en Bitcoin Cash que por la zona donde se encuentra el precio, y fíjate que ha pasado ahí prácticamente 5 días en la misma zona el precio. Y yo te decía que por la zona en la que se encuentra, por debajo del punto de control importante, yo aquí no te podía dejar compra. Yo te dije que por la zona que está en la parte alta, arriba del precio, compras ahí, no, que iba a comprar cuando rompa y apoye. Y te comento que es una zona que ha soportado el precio, se ha dado el desarrollo de la zona de peligro, si bien el ADX no está como me gustaría que esté. Pero entrada en compra te va a dar por el patrón, digamos. Por el patrón, pero por la zona no. Entonces tú decides qué hacer. Yo, personalmente, yo esperaría que rompa y apoye. Cuando el precio esté encima del punto de control, buscaría mi opción alcista. Antes no. Pero eso es lo que yo haría. Ahí espero que te sirva a ti. Fíjate en el de 4 horas. Lo mismo, es alcista, pero te compensaría a ti hacer este trade. Fíjate que está aquí. Vamos a medirle cuánto tiene de aquí a acá. 3%. Y el stop te queda del 10.
Entonces no compensa a mi criterio hacer ese trade. Para el amigo que me pidió OGX, estamos en Bitcoin Cash. Dice acá José Rivero, dice, saludos compañero, AXS en 4 horas podrías. Claro que sí, mi estimado amigo, muchas gracias. Vamos a apuntarle AXS en 4 horas. Dice, vamos a ver para el amigo que me pedía XTZ. Ya les voy a copiar las criptos que están deseando ver. Ya, pedía XTZ. Mira esa gran absorción que ha habido en esta vela de 4 horas. Vamos a ver el diario. Dice, aquí es alcista XTZ en el gráfico diario. No hay más. Aquí, ¿qué hicieron? Se quitaron los stop loss nada más. Eso es lo que te digo que puede pasar en Bitcoin. Bueno, y en todas. Y si pasa en Bitcoin, en las criptos más. Porque tienen menos capitalización y es más fácil mover el precio. Entonces, estamos ante esto. Pero la proyección alcista es alcista. Todavía le queda desarrollo y mantengo la proyección alcista de Tesos. Ahora me dices tú un take profit. Nosotros vemos la zona donde tomamos riesgo, que es donde está ahora. El precio se va a desarrollar. Fíjate que tenemos un obstáculo aquí, que sería el punto de volumen importante. Y yo, sin embargo, te dejo alcista por el desarrollo de la acción del precio, la tendencia. Sí. Entonces, este primer trade es el que vamos a ver. Cuando suceda esto, lo que nosotros hacemos con la estrategia es ponerle el stop al precio de entrada y que el precio haga lo que sea. Sí, entonces aquí te va a dar lo que ya está sucediendo, direccionalidad alcista con pendiente positiva y el precio puede seguir subiendo. Ahora, ¿cuáles son las zonas importantes a tener en cuenta? Son estas, fíjate. Si ves estos puntitos que están aquí, esos puntitos son las zonas de volumen por sesión. Cada 24 horas se marca una línea de estas y es donde ha habido mayor negociación en el pasado que pueden servir como puntos de referencia. Tengo aquí dos. Sí, tengo aquí dos. Entonces, atento a estas zonas. Por ejemplo, XTZ en 7.21, en 7.69. Y como sabes tú, has visto a Jaime cómo hace el trade y yo como estoy aprendiendo de él también. Cada vez que llega a una parte alta, mientras va subiendo va vendiendo. Es decir, si me llega a esta parte, vendo una parte y si llega acá, vendo todo. Y después si se va a 20 dólares XTZ, no importa porque tú ya sacaste tu trade, ya sacaste tus dólares, ya ganaste y no te importa nada más de lo que haga el precio. Porque recuerda que no vas a poder ver el último dólar. Si quieres coger el último dólar te vas a frustrar prácticamente. Entonces estas son las zonas que y puedes seguir subiendo. Yo pienso que sí, eso ya depende. Ahora es importante también verle la temporalidad superior, por ejemplo en XTZ verle la semanal y en la semanal tú te fijas que no tiene fuerza y direccionalidad bajista, entonces aquí se va a mover en este rango, no se va a ir to the moon en la temporalidad más alta. Entonces, ¿qué es lo que dices tú? Se va a mover en este rango, entonces máximo podría llegar hasta esta zona y la probabilidad de que rompa y suba sí está, pero tu trade es simplemente de aquí y hasta acá si es que sale todo bien, pero mientras vas subiendo vas tomando ganancias. Eso es lo que me decía acá, me preguntaba el amigo con XTZ. Vamos a ver, el amigo me pedía AXS. Espero haber podido responder tu pregunta, mi estimado amigo. Esta estrategia no es como las otras que te dicen, a ver, ponle stop loss del 5% y como es del 3-1, el 15 de take profit. No es así esta estrategia, fíjate. Y sí es diferente porque cuando empezamos en el trading siempre estamos acostumbrados a que nos den el take profit y nos den el stop loss. Pero en cambio aquí hay que verlo en real, dónde se pondría. ¿Y por qué hacemos eso? Porque fíjate, por ejemplo en Sands yo acabé de sacar más o menos del 80%. Y si yo ponía un stop loss del 15%, ahí sí dejaba de ganar, como dicen los amigos que van empezando en el trading, dice que están dejando de ganar. Entonces, si es que yo pongo un stop loss muy pequeño, me saca
y el precio sigue subiendo. Ganancia es ganancia, pero si puedes ganar más, obviamente, muy bien. Vamos a ver AXS, vamos a ver el diario. Ajá, en el diario se da el desarrollo, rompe, apoya, y yo creo que en el de 4 horas podríamos haber hecho un trade a la alza. Sí. Está agarrando direccionalidad en este momento. Está agarrando fuerza el ADX. Y se podría intentar. Simplemente calcula tu riesgo. Tal vez de un 12, un 13% en un gráfico de 4 horas es un poco grande. Pero tal vez es la única opción de que tú te salves. Porque recuerda que también, bueno, el mercado es volátil. Y ahí no es la entrada ideal. Porque la entrada ideal debió haber sido un poquito antes. Más o menos por la zona de aquí. Y yo creo que sí la vimos en algún programa. Tal vez en el de ayer. O en el de antes de ayer. Vimos la zona. Pero no es que ha subido tanto. ¿Podrías intentar ese trade? Sí. Y también tengo que decirles que cuando tú vas a intentar o vas a entrar al mercado, de antemano, antes de darle al botoncito, tú ya debes saber cuánto vas a perder si sale mal. Ya debes saber si es que estás dispuesto a perder el 10, el 5, el 7. Porque primero compran y después se hacen la pregunta de dónde pongo el stop loss. Y eso es un error grande. Porque así empiezan y se pueden incluso comer una cuenta entera. Entonces, antes de entrar ya debes saber tú qué es lo que vas a hacer. Dónde vas a cerrar. Si es que el trade te sale mal. Eso para el amigo de AXS. Yo te dejo así. Porque en el diario todavía no tengo el patrón ideal en el diario. Y patrón de compra en el diario no es. Sí, pero ahí va. Ahí va. No es bajista tampoco el diario. Sí, entonces en el de 4 horas de ese trade yo creo que sí. Sí puedes hacerlo. Está en la zona cerca de la media. Con el correspondiente riesgo. Vamos por acá, dice Mónica Bento quiere maná, dice. Vamos les copio en este momento. Vamos a copiar 6 criptos para hacer las primeras 10. Porque ya revisamos 4. Maná quiere por acá DOT. Chilis CHZ dice por acá. XLM. No sé si el amigo Claudio me pone XML, pero esa criptomoneda no existe. Entonces creo que es XLM. Quiero pensar que es esa. FTM también vamos a verle. Vamos viendo. Neo dice. En semanal Neo. Vamos a ver. También por acá. Vamos a ver EOS. Ya. Y luego de estas vamos a ver más criptos. Así que no se preocupen que todavía nos queda más. Bueno, casi medio programa nos queda todavía. Nos quedamos en AXS. Ok, vamos con Maná. Maná creo que en 4 horas estaba a punto de dar entrada. Porque en el diario estaba totalmente alcista. Esto es alcista en el diario. Fuerza y dirección. Y es lo que nos importa. En 4 horas vamos a incorporarnos al movimiento. Ahora, ¿estás seguro? Estamos seguros de que va a darse el retroceso hasta la media móvil. Como nosotros conocemos la estrategia, es el rebote a la media para seguir subiendo. ¿Caerá a la media con la fuerza que tiene en el diario? No sé. Yo creo que nadie puede estar seguro. Aquí ya está desarrollado el patrón. El ADX, si bien es cierto, no me gusta dónde está. Pero aquí lo que yo haría, si es que tengo FOMO de entrar en Maná, yo compraría una parte. ¿Por qué? Porque ya está desarrollado el retroceso. Y la fuerza del diario me permite hacer una compra parcial aquí. Y si baja, completar. Lo mismo que te acabo de decir en las otras criptos. De hecho, tengo aquí una alarma, fíjate. Ahí tengo una alarma en los 2,74. Entonces, si es que bajaría esa zona, haría una compra en Maná. O ya me voy a pensar a ver si compro algo donde está ahí. Porque el próximo movimiento es alcista en Maná. Entonces, anticipado el movimiento de Maná.
Perfecto. Vámonos con DOT. DOT no tiene zona de compra, DOT. DOT no tiene zona de compra. Y aquí fíjate que ni siquiera hizo el retroceso. Y eso te decía ayer, que con la estrategia no podemos ver eso. Y no se puede ver, simplemente intuición. Y yo también tenía el mismo artificio estaba con DOT. Decía una parte aquí y el resto así. No sé si es que alguien pudo hacer eso y comprar algo. Porque se fue to the moon. Compra ahí donde está. Nunca. A ver, déjame ver, creo que se me fue el perfil de volumen. Ya, compras ahí. Nunca se compra ahí. Siempre luego del retroceso. Y generalmente cuando tiene direccionalidad y fuerza en el diario, como tiene en este momento, lo vemos en 4 horas el retroceso. Y ahí nos incorporamos al mercado. Ahora tienes que estar pendiente porque en el diario está formándose una divergencia bajista también. Y es todo esto, fíjate. Entonces es una divergencia bajista. Bueno, no está desde ahí, la verdad. Está solo en esta parte la divergencia. Aquí. Y con este valle verde que está formándose, todavía no está confirmada la divergencia. Pero hay que estar atentos ahí. Cuando se dé el retroceso en 4 horas, hay que evaluar esto también. Entonces, atento ahí con DOT. Entrada, no hay entrada en DOT. CHZ. Chilis, alcista en el diario, fuerza y direccionalidad y en 4 horas. A ver, también lleva fuerza todavía el ADX, fíjate. No se ha girado. Yo diría lo mismo. Y tiene alto riesgo porque así está el mercado. Puede subir a partir de ahí, sí, pero a mí me gustaría agarrarle más abajo, cerca de la media. Pero precisamente no baja porque tiene fuerza en el diario. Entonces ya tú evalúas cómo hacer el trade. Yo te dejo la dirección. Del movimiento es para arriba. Entonces tú fíjate si entras aquí o esperas de entrar acá. Eso es lo que te puedo decir con Chilis. La dirección es para arriba, Chilis. Ok, vamos con XLM. Ajá. Veamos el diario. Decíamos cuando rompe y apoya. Ahora está rompiendo. En el gráfico diario está pasando la zona de peligro. Yo creo que hay que esperar el cierre. Ahorita está confirmando prácticamente el patrón de entrada. Y está por encima del punto de control. Veámoslo en 4 horas cómo está. Lo mismo. Tal vez aquí por el stop loss que te va a quedar un pequeñito. Para ponerle debajo del área de volumen. Ahí más o menos. Con un 7%. Que yo creo que es manejable. Un 7%. Y esperemos que el precio se mantenga sobre el área de volumen. Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Me gustaría más que rompa y apoye para ver el desarrollo. Pero el patrón de entrada tiene ahí en ese momento. En el de 4 horas y en el diario tiene el patrón de entrada. Entonces, si quieres correr ese 7% de riesgo, dale. Para arriba es XLM. Vamos con FTM. No, este no es. Vamos con este de acá. En Binance. Ok. Que habíamos dicho este rango. Fíjate, tiene el patrón en el diario. Decíamos mejor esperarle. ¿Para qué nos vamos a arriesgar a hacer este trade? Fíjate, este trade. En el de 4 horas, si tiene una no fuerza en el diario. O sea, es retroceso. Entonces ahí va. Yo creo que si es que yo fuera a hacerle trade a FTM, me esperara al diario. No vale la pena, fíjate el riesgo para hacer estos pequeños movimientos. Entonces yo le voy a quitar ya esto. ¿Está en la zona? Sí, está justo llegando a la zona donde... Bueno, ya no, porque el patrón ya está desarrollado. Más bien, me espero al diario ahí. A los shorters,
Ahí podrían tener un chance los que les gusta hacerle short. Vamos, eso es FTM. Ojo que no te estoy recomendando short ni mucho menos. Si lo sabes hacer, perfecto. Vamos con Neo en el semanal, me decía el amigo. Vamos viendo cómo estamos con Neo. Y ya se dio el movimiento. Y creo que ya hice este análisis del semanal de Neo. Todavía tiene direccionalidad. Y yo creo que estaríamos de darle el último chance, un par de semanas más. Recuerda que no lleva fuerza, entonces que se desplome. Simplemente si es que Bitcoin se desploma, tal vez se desploma igual. Hay que tener las precauciones de eso. Pero esperarle, si no sube las próximas semanas, habría que cancelarle ahí. Está en la zona donde incluso para entrarle ahí a Neo le queda recorrido todavía alcista. Esperemos que el precio acompañe y se dé ese punto, esa proyección alcista que tenemos en el semanal de Neo. Recuerda que no hay seguridades, porque si alguien estuviera seguro simplemente le mete el 100% del capital y listo. Pero no es así. Perfecto, vamos con EOS. En el diario decíamos cuando rompa y apoye. Y aquí está triste el asunto de EOS. No tiene volumen esta cripto. Se han olvidado de ella en este último tiempo. Y yo te voy a dejar. Mi proyección es para abajo. Mi proyección es para abajo. Ya debía haber roto esta zona y estar como XLM, por ejemplo. Ya debería estar por encima del punto de control y no está. Acá ya está algo desarrollado, la parte roja, y por eso te voy a dejar para abajo. Sí. Ahora si rompe y apoya, buscaríamos compra alcista cuando ya esté en este punto, pero ahí no compraría más bien. No te voy a dejar así esta flecha porque van a decir, uy, qué malo ese hombre con EOS. No, te voy a dejar sin opción de compra nada más a EOS. Perfecto, vamos por el chat. He terminado este grupo de criptos y déjame comentarte antes de copiar las criptos que vamos a revisar. Que tengo, de esto te hablaba al inicio, tengo una lista de reproducción con los puntos básicos e importantes para que tú vayas directamente a estudiar la estrategia de Jaime. Si a ti te gusta esa estrategia, la manera de cómo Jaime analiza el mercado, y ahí vas a aprender, porque son conceptos que Jaime no enseña, porque son conceptos básicos, como te cuento, y esa lista la fui armando mientras yo iba aprendiendo la estrategia. Entonces, si es que te sirve, vas a ir a verla. Es totalmente gratis. Lo único que te pido es un like, nada más, un poderosísimo like. Por ahí ya había varias personas que ya me dejaron su like, fíjate. Entonces, si te falta el like, simplemente vas con tu ratoncito, le das un clic a la manito arriba y eso me ayuda bastante a ir creciendo y que el canal se muestre a más personas. Ese es el objetivo nada más. Ok, dice acá Matic. Vamos viendo Matic. Ok, Matic. Blocktopia dice. Blocktopia, vamos a ver. Ok, Cake dice. Cake en diario. Ajá. Luna 1 inch. Ajá. Vamos viendo ADA, también quieren ver por acá. Algorand, AVAX. Perfecto. Vamos a ver BAT. Y una más. Atom. Bueno, otra más. XRP. Los amigos que me están acompañando desde el inicio, por ahí pueden informarles las que ya hemos revisado, porque ahí leo algunas de las que ya vimos. Entonces vamos a ver este grupo de criptos. Recuerda dejarme tu like. Luego de esto revisamos los likes, a ver si hacemos otro tercer bloque. Espero que sí me apoyes con tu
valiosísimo like. Fíjate cómo estábamos en el diario de Matic. Llevábamos debilidad en el monitor y con la pendiente positiva del ADX yo te decía que esto va a subir. Y en el de 4 horas vimos entrada, fíjate, así lo dejamos. Y no ha subido. Y aquí yo tendría que salir ya del trade. Si es que alguien agarró ahí y se agarró un 2%. Un 2% nada más. Yo creo que es momento de salir de Matic. Tal vez no se desplome, pero puede volver a esta zona para volver a intentarlo. Sí, entonces por el gráfico diario te digo esto. Fíjate que posteriormente se nos puede... Bueno, la fuerza todavía tiene la de X. Todavía tiene fuerza. Lo que pasa es que debía haber subido más el precio y no me convence ahí, sinceramente. ¿Tiene probabilidad de subir? Sí, también. De subir y de bajar. O sea, ahorita no te digo... La zona era antes. Pero está complicado ahí. Yo cerraría y buscara alguna otra nueva inversión. Recuerda que el gráfico diario tiene debilidad en el monitor y ese es el problema. Entonces, para operar solo esto, mejor me busco otra que tenga un patrón con mayor probabilidad, mayor rango al alza, diré ya. Eso con Matic. Vamos a ver, Blocktopia me decía. Me imagino que es esta. Y está en KuCoin. Sí, justamente. Les había pasado un link en el chat al inicio de KuCoin, porque hay varias criptos que están muy interesantes. Por ejemplo, esta Blocktopia creo que tiene que ver con los metaversos y con lo que está en hype en este momento. Todas esas criptos como Sand, como Maná y varias otras que están en KuCoin. Por eso te mandé el link en KuCoin para que te crees una cuenta con el link de referido del canal. También está en la descripción del video si tú gustas. Fíjate, Blocktopia, decíamos en el diario bueno, en el diario no teníamos información, pero alcista por el precio. Ahora está llegando a la zona donde nosotros le estamos esperando, fíjate. Ahora, ¿cuándo compramos? Compramos ahí probablemente, pero en este momento no, porque llevo direccionalidad y bueno, fuerza no, llevo direccionalidad bajista y pendiente negativa, por lo cual el precio puede seguir bajando. O sea, no tenemos ninguna confirmación ahí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para comprar? Esperar que el precio se detenga, forme unas 2, 3 barras, ver una vela pin bar y detectar la zona cuando aquí ya se nos esté girando este monitor. Idealmente que el ADX cruce el punto 23. Entonces nos falta un poquito. Tenerle paciencia ahí a Blocktopia. Ahora probablemente nos toque comprar más arriba. Probablemente se confirma por acá. Y tú vas a decir, pero es que estaba aquí y dijiste que no. Entonces, con esta estrategia no podemos coger el último dólar. Entonces, atentos. Hay que esperar que el precio se detenga. Y luego sí, buscar la opción alcista. Porque alcista, me parece que sí. Sobre todo por el gráfico diario, por la acción del precio, porque tampoco es que tengo información acá para verle, pero puede ser alcista ahí, sí, esperarle un poquito a Blocktopia, para que tengas seguridad, ¿no? Ahora, si tú crees en el proyecto, confías, ahora está muy bien comprar aquí una parte, y si baja más, comprar otra parte, y si baja, o sea, ir acumulando, o sea, ya es por proyecto, y ya no por estrategia, pero ya decides tú si es que arriesgas así. Eso para Blocktopia. Vamos a ver a Cake. A Cake, que tiene a varios estresados en el grupo de Telegram también. Están varios estresados. Y yo decía que si tienen miedo en Cake, luego del rebote que vimos la entrada, fíjate, vimos la entrada en el rebote. Luego del rebote sería para que tú salgas del trade si quieres. Inclusive donde está puedes salir. Aquí nosotros vemos la zona donde rebota, el precio rebota, protegemos y aquí es donde tú vas ya tomando decisiones. Ahí vas tomando decisiones y hay 3 opciones, como te decía, cerrar el trade con esas ganancias o salirte del trade si estás en pérdida con una pérdida menor, cerrar la mitad o simplemente proteger
y esperar que se desarrolle en el gráfico diario. Sí, porque en el gráfico diario, fíjate que apenas te está dando la señal de confirmación del rebote. Entonces, si va a llegar hasta el punto de control, no hay 100% seguridad, pero yo creo que sí va a alcanzar esta zona, por el patrón que estoy viendo ya en este momento. Entonces, este trade, yo creo que sí va a subir, pero yo tampoco el precio hace lo que yo crea. Pero si es que el precio se da así, estaría cerrando acá. Entonces, esas son las probabilidades para Cake. Luego, recuerda que es para seguir cayendo, porque está metido en un rango. Sí, entonces aquí tampoco es que se ha desplomado, está en este rango. Y ahí va, y ahí puede mantenerse hasta que no rompa y apoye. Entonces aquí va a ser alcista. Atentos. Eso para Cake. Vamos a ver Luna. Luna, no me acuerdo qué pasó con Luna. Está subiendo. Yo te decía que no teníamos zona de compra y de hecho no tenemos zona de compra en el diario. Necesitamos un retroceso, pero se está metiendo en la parte alta, haciendo rango en la parte alta, lo cual también es bueno para el precio. No cae. Vamos viendo aquí. A ver, quitémosle acá. La zona de compra en 4 horas te dio aquí específicamente. Sí, cuando se confirma la direccionalidad del monitor y la pendiente positiva. Bueno, no tuvo pendiente positiva, pero ahí era la confirmación, digamos. Ahora se ha desarrollado ya un poco. Está más o menos como la otra que veíamos, como Matic más o menos. Más o menos así. Sí, más o menos así. El mismo patrón, fíjate. Sí. Y en el diario, ¿cómo estábamos? El diario agarrando fuerza, pero está ya desarrollado también. Estamos en la zona alta. Yo no compraría. Yo no compraría porque ya estamos en la zona alta. Está desarrollado el gráfico diario y lo más probable es que puede subir, sí puede subir un poco más y aquí ya tomar ganancias. Fíjate ese trade de un 6-7% no me compensaría a mí el riesgo que correría al comprar en una zona alta, sobre todo por el gráfico diario que ya está desarrollado en un porcentaje. Estoy en la zona alta, probablemente suba y se vaya a 60, pero no es mi zona en Matic. Eso es lo que no es Matic, es Luna, no es mi zona en Luna. Hay que esperarle a ver qué hace el precio. Esperemos que retroceda más bien. Y si no, se compraría con el patrón más arriba, no hay problema. 1 inch. ¿Qué le pasó a 1 inch? Ah, este es el diario. Vamos a quitar esto. El precio ha aguantado bien luego de este pump que le dieron, que sería un rompe y apoya en la zona alta. Si tú quieres, ¿verdad? Más o menos está soportando esta zona. Y acá hay que esperarle porque no hay ninguna confirmación. El precio tranquilamente puede bajar a esta zona o mantenerse aquí. Entonces luego que se vea todo el retroceso, vamos a ver qué onda con 1 inch. Mientras se mantenga por encima de la media móvil, yo creo que va a ser alcista, pero hay que esperarle. En este momento compra y yo creo que no, y en 4 horas no tampoco. Me esperaría yo ahí en 1 inch. Vamos con ADA. Estamos esperándole el rebote en ADA. Está en la zona, direccionalidad bajista con pendiente positiva. Eso es fuerza bajista, pero ya debió haber caído también. Entonces ahí vamos con la zona de operando ese rebote. En 4 horas yo creo que alguien, no sé si entró alguien ahí. Habría que... A ver, aquí déjame ver. Ya se desarrolló. Ya se ha desarrollado esto. El ADX cruzando el punto 23. Debió haber subido un poquito más a mi criterio. Si es que tú estás dentro, simplemente ponerle el stop al precio de entrada y que el precio haga lo que sea. Veámosle.
en el diario. En el diario aún no te confirma todavía el patrón de entrada. Pero si sigue subiendo un poquito más, aquí te va a confirmar como lo vimos en... Creo que en Cake vimos esto. Sí, esto, justo. Este patrón, fíjate, vamos a ver ahí. Pero toca tenerle un poquito de paciencia. Si estás dentro, como te digo, simplemente proteger ahí a precio de entrada. Este patrón vamos a ver en ADA, en el diario, más adelante. El rebote, eso es lo que se puede operar en ADA. El primer movimiento. Luego ya, cuando llegue a esa zona, vemos qué pasa. Algo USDT. Vamos con Algorand. Ajá, decía, ¿recuerdas que te dije que más, un poquito, esperarle un poquito más? Por eso le puse más adelante la flechita. Y aquí todavía falta. Todavía nos falta un poquito. Como que no quiere terminar el retroceso ahí. Yo creo que estamos en zonas de compra en Algorand. Porque es para arriba y es el gráfico diario. Es el gráfico más confiable. Por mí, para arriba. Te mantengo la proyección ahí de Algorand. Vamos a AVAX. Ok. Bueno, yo espero agarrarle en esta zona, porque en esta zona alta yo no compraría. Entonces voy a seguir esperando. Si sigue subiendo no me importa. Tendría que esperar mi patrón de compra, mi zona. Si es que se va de ahí ya no es culpa. Ahí sí se fue y nos vemos en la siguiente zona. Pero voy a esperarle ahí a AVAX. Estamos en la zona alta. Aquí en 4 horas puede seguir subiendo. Sí, tiene direccionalidad y fuerza. Entonces, ¿es zona de compra? No, no es zona de compra. Tal vez por el punto de control que está cerquita puedes ponerle un stop loss pequeño debajo del punto de control. Porque tiene fuerza y dirección en 4 horas. Pero no es el patrón ideal de compra. Eso para AVAX. Vamos viendo BAT. Vamos aquí. En el diario tengo fuerza y dirección. Punto. Vámonos al de 4 horas a buscar la entrada. Y en Basic Attention Token, si tú te fijas ya el precio se detuvo. Sí, fíjate, toda esta zona donde el monitor es la zona roja donde debía seguir cayendo el precio, aquí ya no están vendiendo. Por lo cual te digo que lo más abajito que puedas agarrarle para arriba. O el artificio, 50% ahí y si baja 50%, pero es para arriba, BAT. Ok, vamos con Atom. USDT. Atom. ¿Qué pasa con Atom? Vamos a ver el diario primero. Ajá, estamos esperando ahí en el rango caída. Y estamos esperando simplemente con este patrón de debilidad. En el monitor yo no puedo comprar todavía. Hay que esperarle a Atom. Para el fin de semana tal vez estaría muy bien. XRP. Habíamos dicho que con riesgo, fíjate cómo le habíamos visto esta entrada en 4 horas. Bueno, sí, ahí está. Esto se lo vio ayer, me imagino. Si es que alguien está adentro, simplemente ya ir protegiendo el trade de XRP. Ya compras aquí, ya no. Pero si estás dentro, vamos a ver el diario. Sí, podrías mantenerle. Bueno, lo que pasa es que no tiene fuerza. Tiene el patrón de rebote, pero no tiene fuerza. Tiene un poco de recorrido más, pero si yo estuviera ahí, yo cerraría más bien. Tomaría esas ganancias en XRP. Si me preguntas a mí. Ok. Dice Nuyen Liscano. Voy a revisar un par más. Un par de criptos más. Porque me surgió en este momento una... Tengo que retirarme pronto. Eso es lo que tengo que decirte. A ver, vamos a ver esos likes. 245 likes. Me doy el like número 245. Si es que alguien falta,
te rogaría, si eres tan amable, un tremendo like. Vamos a ver a NIR, me dijo por acá. Vamos viendo NIR, vamos viendo ONT. Ok, Litecoin. Vamos a ver Engine. De una vez. Rose, no sé qué pasó con Rose. Teníamos la proyección alcista en el diario. Vamos viendo Silica. Digibyte. Ok, con esas vamos a terminar. Vamos. NIR dice. ¿Cómo estamos con esta cripto? Gráfico diario, no hay compra. Le esperamos en la parte baja un poco más de paciencia en NIR. ONT, no hay zona de compra. Ok. Ontology. Está en el rompe y en el apoya. Tendríamos que incorporarnos. Lo más abajito que le puedas agarrar para arriba. Porque rompió. Si te fijas las otras que te digo, necesitamos que rompa y apoye. Entonces, por ahí ya un poquito más abajo, para arriba, ONT. Nos falta fuerza. Eso es lo que queremos ver. Una pendiente positiva del ADX. Litecoin. Vamos viendo Litecoin. Están bien poquitos likes, mis estimados amigos. Alguien que falte, recuerda que siempre va a ser agradecidísimo tu tremendo like. Alcista. Nos faltaba un poquito, fíjate, ayer estábamos por acá, nos faltaba un poquito. Y es alcista. Y casi que sin fuerza el precio empieza a subir. Por eso yo le dejé acá. Pero es alcista, sí, es alcista Litecoin. Y la zona de compra no me gusta porque ahí estamos en la parte alta. Entonces lo ideal habría sido acá. Aquí no me gusta. Fíjate si el stop loss te compensa hacer una entrada en Litecoin porque es para arriba, sí. Hola vieja confiable, 50% y si baja el 50% más porque es para arriba. Aquí Engine para arriba en el diario. Y en el de 4 horas, fíjate este trade que decíamos que íbamos a hacer. Y ya no tengo la zona de compra. La zona de compra era justamente aquí. Aquí ya no se compra ya. Eso para Engine. Rose tenía un análisis alcista en diario. Sí, y ahí está, fíjate, la zona que habíamos marcado para comprar. Y aquí está subiendo. Está a favor. Y también ha pegado unos mechazos. Es peligroso ponerle un stop loss. Pero aquí igual, fíjate si el stop loss te compensa entrar en esta zona. ¿Porque es alcista? Sí, sí es alcista. En el diario sigue siendo alcista. Con un 12% tal vez. Y para arriba. La zona la vimos antes. Si vas en este momento ya vas con tu propio riesgo. Pero para arriba, Rose. Vamos viendo Silica. USDT. Fuerza y dirección. Rompiendo la zona de peligro. Y en el de 4 horas le falta un poquito. Fíjate que marcamos esta zona. Habría que esperarle. Y yo no te dejo con compra tal cual donde está. Porque el stop loss te va a quedar un poco grande. Pero mientras más abajito mejor. Y ahí le calculas el stop. Sí, hay que esperarle un poquito. Nos falta unas 3 o 4 velas más en Silica. De 4 horas para hacer la entrada. Digibyte. Les voy a leer todas las que hemos revisado para que le des para atrás el programa y puedas revisarlas tranquilamente. Vamos a ver en el diario lo que te decía. Hizo el rompe y el apoya. Y ahí te dije yo que vamos a entrar, fíjate. Es el análisis que hicimos. No sé si es que alguien pudo agarrar ahí a Digibyte. Ajá, ese es el trade. En este punto no tengo zona de compra. Si es que volviera a retroceder, volviera a ser para arriba. Pero eso para Digibyte. Bueno, las que hemos analizado hoy. Obviamente Bitcoin, luego vimos OGN, Bitcoin Cash, XTZ, AXS, Maná, DOT, CHZ, XLM, FTM, NIR, EOS, Matic, Block, Cake, Luna y 1 inch, ADA, Algo, AVAX, BAT, Atom, XRP, NIR,
Ontology, Litecoin, Engine, Rose, Silica y Digibyte. Voy a dejarlo ahí por el día de hoy. Recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal. Y si gustas de este contenido que estamos haciendo, te esperaría con muchísimo gusto el día de mañana. Así que muchísimas gracias por atenderme en este día martes. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.